Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo enviar mensajes en Instagram a una cuenta privada. Esto sí se puede, muchos piensan que no, pero sí se puede. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Este video va a ser cortito, así que desde ya quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre Instagram, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo con otra cuenta que yo tengo y que la he configurado como privada. Nos vamos aquí a buscar. Y aquí pueden ver que está mi otra cuenta. Yo no me estoy siguiendo a mí mismo y esa cuenta está privada. A ver, supongamos que yo quiero mandar mensajes y no puedo, miren. Esta cuenta es privada. Si le doy clic a seguir también, me va a aparecer solicitado y si la otra persona no me acepta, pues no voy a poder enviarle mensajes. Bueno, esto se hace así. Nos vamos aquí a mensajes. Ahora hacemos clic aquí, miren. ¿Lo ven? ¿Esto qué es? Un lápiz, ¿no? Bueno, hacemos clic ahí. Y buscamos el nombre del usuario de Instagram. En mi caso, como les dije, lo voy a hacer con mi propia cuenta, que la he configurado como privada, recuerden. Creo que así aparecía, a ver. Aquí está, miren, es esta. Busco la cuenta, aquí está, la marco. Doy clic en siguiente, ustedes hacen lo mismo. Y aquí está. A ver, voy a escribir cualquier cosa, esto solo es para la demostración, ¿ok? A ver, enviar. Bueno, ahora vamos a comprobar si le llegó. Voy a cerrar sesión y voy a abrir en mi otra cuenta. A ver, es esta, sí, esta. Y fíjense que aquí tengo un mensaje, a ver. Hace 31 segundos, miren. Ahí está lo que escribí. ¿Lo ven? Es muy sencillo. Bueno, gente, para hacerlo desde el celular o el móvil, estamos en Instagram, obviamente. Pulsamos en mensajes aquí arriba, miren. Ahora, aquí está la barra para buscar. Pulsamos ahí. Escribimos el nombre del usuario, que en mi caso era este. Que tengo mi cuenta privada, recuerdan, ¿no? Que hemos visto en la computadora. Ahí está el usuario, lo seleccionamos y aquí está, escribimos lo que sea y enviamos. Ven que es muy fácil, ¿no? No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.